trabajar el día de hoy en este proyecto de bienestar animal. Asimismo, quiero agradecer a la doctora Beatriz Banda, que no la veo por aquí ahora, y a la doctora Adriana Cosío por todas las facilidades para estar el día de hoy aquí. Es de señalarse que no es frecuente que los colectivos taurinos, quienes defendemos la idea de bienestar animal de forma distinta a los grupos provisionistas, seamos invitados a participar en este tipo de foros. Vengo en representación de cientos de miles de mexicanos que también nos sumamos al bienestar animal, entendido desde otra perspectiva de la ciencia, considerando a la naturaleza parte importante de este debate, sin radicalismos ni fanatismos. Buscamos que con información verdadera podamos generar un diálogo y mostrar argumentos que nos conduzcan a una mejor sociedad con un fin en común de lo que tenemos aquí presentes, que es el bienestar animal. Tauromaquia Mexicana es un organismo sin fines de lucro que pretende mostrar a la sociedad los verdaderos valores de la tauromaquia, un organismo incluyente, moderno, que ve hacia el futuro y pretende crear puentes de comunicación con quienes tienen puntos de vista diferentes. Prohibir la tauromaquia no es prohibir la actividad económica de 4 o 5 empresarios, es prohibir una actividad popular, es atentar contra los derechos de un grupo importante de mexicanos quienes llevan casi 500 años celebrando este ritual en sus muy distintas formas interpretativas. Les invito a que visiten los pueblos de México, en la península de Yucatán, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, el Bajío, el Altiplano, los rincones más alejados de las grandes urbes, donde todavía la civilización no ha sido víctima de la globalización, donde sus hábitos no han sido impuestos por las grandes transnacionales y que aún no han caído en el consumismo atroz que ha impuesto esa sociedad de consumo, donde lo más importante es generar dinero a costa de los usos y costumbres de los pueblos. En estos pueblos se desconocen las ferias de postín, incluso sus habitantes desconocen los nombres de los toreros famosos, ganaderos de abolengo, etc. Estas comunidades del México profundo, sus pobladores se organizan de diferentes formas para recrear sus festejos populares, donde la relación hombre-toro es sana, sin complejos ni maniqueísmos. Es simplemente el resultado de un sincretismo histórico que ha dado forma a nuestra sociedad y a nuestra mexicanidad. Aprovecho este foro para expresar que los taurinos también estamos en pro del bienestar animal. Los taurinos amamos al toro, lo criamos, lo veneramos, lo respetamos en su propia naturaleza, no lo humanizamos. Los taurinos respetamos la naturaleza, no la queremos cambiar. El pez gordo se come el pez chico, el león se come la cebra, etc. Ingerimos proteína animal y respetamos las redes tróficas. Si se quiere ser vegano, adelante. Respetamos las libertades de cada quien. Creemos en las libertades. Que algún sector de la sociedad no quiera comer animales no significa que todos debamos hacer lo mismo. Un pequeño grupo de la sociedad amedrenta al resto de la misma culpándonos de asesinos por ingerir diversas especies que evolutivamente han conformado la dieta del hombre actual y se ampara en una supuesta defensa animal y en nombre de los animales. Habría que saber qué animales, de cuáles hablan: nemátodos, garrapatas, piojos, etc. Atacan las libertades del resto de la sociedad. Uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad en este siglo XXI es la humanización de los animales. Detrás de ello hay un gran negocio que resulta esta actividad. No se necesita gran investigación para comprobarlo. Ustedes pueden ir a un supermercado y pueden ver toda una sección, incluso centros comerciales, dedicados a vender estos productos. Como ejemplo, hoy en día, una lata de comida para mascota sale más cara que una lata para atún de ser humano. Y a esto agreguen en todos los accesorios para humanos también que se venden para animales. Las mascotas son el origen de este movimiento que hoy en día es una de las grandes industrias a nivel mundial, que por nada del mundo la van a dejar caer. Así como las naciones productoras de armas se inventan guerras para que no decaiga su industria. A priori suena difícil de aceptarlo, pero créanme, así lo es. Volviendo a que aquí nos interesa, el bienestar animal. Es de más sabido que gracias a la tauromaquia existe la raza de toro de lidia. Si no fuera por la corrida de toros, esta raza ya se hubiera desaparecido. No tendría sentido criar esta raza. De momento, no conocemos ningún antitaurino que críe toros bravos, que invierta tiempo y dinero para que esta raza perdure. Los taurinos sí. No está de más recordarles que el ganado lidia se cría en excelentes condiciones de vida en las ganaderías destinadas especialmente para su desarrollo.
Estas ganaderías son defensoras del medio ambiente y promueven el mantenimiento de los servicios ecosistémicos que mantienen la salud del hombre, de los animales y de los ecosistemas. La ganadería brava hace un aprovechamiento racional de los recursos, mantiene la estabilidad de los ecosistemas asociados a la crianza del toro bravo y, sobre todo, protege su hábitat porque lo limita el acceso del animal más depredador que existe, el ser humano. En estas ganaderías coexisten cientos de otras especies de flora y fauna, que gracias a la existencia del ganado de lidia se promueve el bienestar animal. En México existen destinadas más de 170,000 hectáreas a la crianza del toro bravo y existen registradas 262 ganaderías especializadas para estos fines, de las cuales la mitad se encuentra en municipios de alta marginación y esto contribuye a las oportunidades de empleo para los habitantes de dicha zona. Como saben, el toro de lidia es de consumo humano. Es mentira, una de las muchas más que existen, de que su carne es tóxica para el ser humano. Al contrario, es de mejor calidad. Esta carne no tiene fármacos o promotores de crecimiento químicos. Los bovinos son alimentados con productos de primera categoría. Incluso en España se ha creado el sello de raza autóctona que reconoce la carne de toro de lidia como producto de máxima calidad. Un toro de lidia es criado como un deportista de alto rendimiento, con los mejores cuidados y bajo la atenta supervisión de veterinarios especialistas. En su vida goza de libertad y calidad. Vive en espacios con grandes extensiones y no recluido en espacios reducidos. Es decir, este animal, el toro de lidia, vive también en un entorno de verdadero bienestar animal. Además, es el único animal de consumo humano que puede ser indultado. Cualquier otro animal de consumo que entre a un rastro para ser sacrificado no tiene posibilidades de supervivencia y por la normatividad oficial no puede salir de una sala de matanza o rastro. Aclarar que las heridas producidas al toro de lidia sí son curables. Otra mentira o desconocimiento, ¿no?, que existe, obviamente se curan. Es por ello que se cuentan con veterinarios especialistas. Para los grupos prohibicionistas que les gusta comparar lo humano con lo animal, en la de México, de acuerdo al Código Penal, las lesiones que se le causan a los toros no estarían tipificadas como delitos, toda vez que se tardan en sanar menos de 15 días y no ponen en peligro su vida. Estos toros indultados vuelven al campo para continuar una vida envidiable y así perpetuar su genética, repito, que ningún animal de consumo humano la tiene. A esto agregaría que los toros de lidia, que son sacrificados en las plazas de toros, cuentan con 4 años, y las razas especializadas de carne o sus cruzas destinadas al abasto normalmente viven 1 año y medio como máximo. Y, lo antes mencionado, la calidad de vida. Es importante informar que los toros de lidia son transportados a las plazas en transportes especializados, donde se vigila su salud e integridad física en todo momento y con la documentación necesaria para su traslado, incluso llegando a la plaza con varios días de antelación, suministrándolos de agua, alimentos, sombra, con la supervisión de un veterinario, apegándose al reglamento de espectáculos taurinos, para que el día de festejo salgan íntegros con todas sus facultades y capacidad física. Otra de las mentiras más que existen, ¿no? El toro de lidia solo se puede torear una vez, ya que durante la lidia el toro va identificando la diferencia entre muleta, capote y el ser humano, con lo cual el volver a ser lidiado por segunda vez embestiría directamente al ser humano. Una vez toreado no tiene sentido seguir manteniéndolo, ya que el costo de manutención es muy elevado y por ello, y sin hipocresías, se sacrifica para dar alimento al ser humano. El toro de lidia es la raza bovina más antigua del mundo. La documentación histórica sobre la procedencia de las ganaderías permite trazar el origen del ganado de lidia desde el siglo XVI. Cabe destacar que todas las cabezas de ganado bravo que existen solo se sacrifica el 10% en las plazas de toros. Regularmente, este 10%, regulemos este 10%. Hay que regular este 10% y no acabemos con esta maravilla ecológica y de genética que es el toro bravo. Vale la pena ver los resultados de la doctora Paulina García Eusebi en su documento Caracterización Genética de Poblaciones Diferentes en Castes de la raza bovina de la lidia en México. Los protagonistas y aficionados de los corridos de toros estamos a favor de que se legisle en materia del bienestar animal para proteger a las especies animales que son utilizadas para fines ajenos a sus características naturales. De igual forma, consideramos que todas las especies animales deben ser tratadas con respeto, de acuerdo a su naturaleza,
sus características y a la relación que históricamente han tenido los seres humanos con los seres humanos. Los taurinos estamos a favor del bienestar animal, entendiendo que el ser humano se relaciona de diferente forma con cada uno de los animales, dependiendo de su naturaleza y la característica de los mismos. Por ejemplo, los animales de vida silvestre que no tienen relación con el ser humano, nosotros debemos de respetar su entorno ecológico y propiciar que su vida se desarrolle de acuerdo a su naturaleza. Los animales de compañía que sí tienen interacción con el ser humano, tenemos la obligación de atenderlos y propiciar su bienestar. Y los animales de consumo humano, los cuales son sacrificados para tener provecho de estos, y debemos de cuidar su bienestar y calidad de su vida previo al sacrificio. El aficionado a los toros no va a ver gozar el dolor de un animal, ni va a ver sangre. Entienda la muerte de un animal como una parte de la naturaleza, sin complejos ni hipocresías. El aficionado a la tauromaquia va a disfrutar la creación estética, plástica, artística que se da durante la lidia de un toro bravo. Que no todos puedan ver esto es válido, se respeta, como nosotros pedimos el mismo respeto. Si se fuera a disfrutar de la muerte de un animal, créanme, podríamos ir al rastro y ver la muerte de miles de animales en un instante, todos los días. La tauromaquia es mucho más que eso. Es estéril discutir con quienes reducen a la tauromaquia a un simple acto de muerte. La tauromaquia disfruta y festeja la vida. Muestra de ello es que cuando un toro es indultado, en los tendidos los aficionados dan de abrazos, el torero se abraza con el ganadero y las caras de felicidad son reflejo de todos los asistentes. Vale la pena precisar que el sacrificio del toro de lidia en una plaza está reglamentado, no es matar por matar. Y cuando no se aplica bien este reglamento, el aficionado es el primero en quejarse. Si el animal no muere de una forma expedita, el mismo taurino es el primero en molestarse. El sufrimiento es algo aprendido, es cultural, es relativo al ser humano. En cambio, el dolor es inevitable. Los animales sí lo tienen, claro. Y es ahí donde hay que causarles el menor dolor posible. Y la tauromaquia, créanme, está trabajando en ello. El aficionado a los toros va a una plaza a admirar la condición animal del toro, no su humanización. Va a admirar el encuentro hombre-animal, la cultura y la naturaleza, con verdad, donde existe la muerte, sí, sin mentiras ni finales felices. No hay héroes de ficción ni cultura Walt Disney que engaña a los niños y los aleja de la realidad. Increíble que en pleno siglo XXI los niños, incluso adolescentes, no tengan claro que lo que se comen son animales. Mentira monumental, una más, que los niños por ver el sacrificio de un toro en una plaza se vuelven asesinos, violadores, etc. No existe estudio científico que compruebe esto, pero en cambio sí lo hay que demuestra que no afecta. Tanto así que en México, como ejemplo, los estados con más actividad taurina son los estados con menos índice de violencia y viceversa. Volvemos al tema urbano. Un niño en el campo mata al chivo o cerdo que ha criado para comérselo con toda naturalidad, mientras un niño en una ciudad y bajo el adoctrinamiento globalizador, otra vez cultura Walt Disney, el animal que se come lo ve solamente ya procesado en una bandeja con celofán sin entender el proceso de la muerte. En una corrida de toros, el niño aprende a valorar la vida, el respeto animal y entiende que su sacrificio, no espectáculo, debe ser realizado con todo el respeto y dignidad. Todo lo contrario a lo que sucede en un rastro, por ejemplo. El toro no es utilizado como mero objeto de entretenimiento, como banalmente se dice. La tauromaquia le quita ese sentido y lo eleva a dimensiones que pocos animales en la cultura moderna lo tienen. Los toros son sacrificados en un recinto cerrado y no en la vía pública. Quienes quieran ir, que vayan. Nadie obliga a entrar a nadie a una plaza de toros. La tauromaquia es un ejercicio de libertad. En múltiples ocasiones he invitado personalmente a varios detractores de la tauromaquia a utilizar la ciencia, ya sea desde el caso de niños, el dolor animal, el consumo, etc. Es para hacer estudios científicos de manera conjunta y objetiva y no crear supuestos. No se puede legislar desde supuestos. La investigación, la invitación sigue abierta. La tauromaquia es la actividad cultural de asistencia masiva más antigua de México, que hoy en día genera anualmente más de 10,000 empleos a través de sus 216 plazas de toros activas. Se realizan más de 3,500 festejos por año. Asisten anualmente más de 3 millones de personas. Asesinar de un plumazo esta actividad popular es imposible, a menos que caigamos en la hipocresía como sucede hoy en día en los pueblos de la Sierra de Guerrero o poblados de Coahuila, que la siguen practicando a pesar de las prohibiciones en sus leyes. El pueblo tiene más fuerza y está por arriba de imposiciones caprichosas y de tintes políticos.
mejor dialoguemos y regulemos. Todo lo hecho aquí por un servidor es comprobable. Cuando gusten los invitamos a que conozcan la tauromaquia desde adentro. Seguramente se llevarán muchas sorpresas. Es solo cuestión de abrirse al conocimiento. Termino. En Tauromaquia Mexicana estamos abiertos al diálogo, a construir mejores reglamentos y procesos que existen en la tauromaquia. Recordar que en el siglo XIX los caballos de los picadores no llevaban petos y unas voces de la fiesta impulsaban la colocación de los mismos, otras lo negaban. Al final el peto se incluyó y la esencia del festejo, de los festejos taurinos continuaron. Estamos en el siglo XXI y la tauromaquia sigue abierta a los cambios pertinentes que no alteren su esencia. Y más en esta sociedad actual que respeta el derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, donde el Estado otorga los mismos derechos a los matrimonios entre personas del mismo sexo, donde hablamos ya de regularizar y no prohibir las drogas, prohibiciones que generan más violencia. Los usos y costumbres de los pueblos los generan los mismos pueblos, no sus autoridades. Utilicemos pues todos los recursos posibles para el bien de nuestra sociedad, para una sana convivencia, sin radicalismos. Si esta actividad de siglos debe de acabar, que sea entonces el curso natural quien decida y tome su camino, con libertad y no con prohibiciones. Las prohibiciones son propias de los gobiernos autoritarios y conservadores. El reto de los estados democráticos contemporáneos es atender la voluntad de las mayorías, respetando derechos y libertad de las minorías. Esperamos que como sociedad sepamos lograr un equilibrio y hacer historia como una generación democrática, liberal, respetuosa de los derechos fundamentales y garante de la cultura. Una sociedad avanzada de respetar las libertades. La prohibición no es y nunca será parte de la agenda progresista ni propia de una sociedad de vanguardia.